En tiempos antiguos, en la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios, conocido por su bondad y su generosidad. Tenía una familia numerosa, compuesta por 10 hijos y una vasta riqueza. Miles de camellos, bueyes, ovejas y sirvientes. Job era un hombre de corazón noble que vivía en paz con su prójimo y dedicaba su vida a la adoración de Dios. Un día, en el cielo, se presentó ante Dios el Satanás, quien aunque no era enemigo directo de Dios, se le oponía. Dios, al observar la rectitud de Job, hizo un comentario sobre su devoción, a lo que Satanás respondió: ¿Acaso Job teme a Dios sin razón? ¿No lo has rodeado de bendiciones? Si le quitaras todo lo que tiene, ¿no maldeciría tu nombre? Con esas palabras, Satanás desafió la fe de Job. Dios, confiado en la fidelidad de su siervo, permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, pero sin quitarle la vida. Al día siguiente, en un giro de tragedia, Job recibió noticias devastadoras. Un mensajero tras otro llegó para contarle de las calamidades que le habían ocurrido. Los bueyes y las ovejas fueron saqueados por los enemigos. Sus camellos fueron robados, y lo peor de todo, una gran tormenta derrumbó la casa de sus hijos, matándolos a todos. Ante esta serie de tragedias, Job no maldijo a Dios, sino que se postró en tierra y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sin embargo, el sufrimiento de Job no terminó allí. Satanás, viendo que Job aún no maldecía a Dios, pidió permiso para afligirlo aún más. Dios, permitiéndolo, envió una nueva prueba. Job sufrió terriblemente de dolor físico, pues su cuerpo se cubrió de llagas dolorosas, y afligido por el sufrimiento, se sentó entre cenizas, rascándose con un trozo de cerámica. Su esposa, al ver su dolor, le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, con una fe inquebrantable, le respondió: ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar, llegaron para acompañarlo en su dolor. Al principio se sentaron en silencio con él durante 7 días y noches, pues veían que su sufrimiento era inmenso. Pero luego, al no poder entender cómo un hombre justo como Job podía sufrir tanto, comenzaron a interrogarlo. Ellos creían que el sufrimiento de Job debía ser consecuencia de un pecado oculto, una falta ante Dios, y le insistieron en que se arrepintiera. Job, sin embargo, mantuvo su integridad. Respondió a sus amigos con una profunda convicción: Aunque él me matare, en él confiaré. Job, en su desesperación, pidió una audiencia con Dios, deseando entender la razón de su sufrimiento. Finalmente Dios respondió, no con una explicación directa, sino con una serie de preguntas que revelaban la grandeza y el misterio de su creación. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? ¿Quién puso las medidas de la tierra? ¿Quién manda a la mañana que se levante? Dios le mostró su poder y sabiduría infinitos, y Job, al comprender su limitada visión humana, se arrepintió de haber cuestionado el propósito de su sufrimiento. Al final, Dios restauró la fortuna de Job. Le dio el doble de lo que tenía antes: más ganado, más tierras y, lo más importante, una nueva familia. Job vivió muchos años más, experimentando nuevamente la prosperidad y la bendición de Dios.